Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al curso de Derecho Internacional Público. Yo decidí dejar un tiempo entre los parciales y los nuevos videos porque sentí al final de la unidad recién pasada que algunos de ustedes estaban realmente muy estresados y sobrepasados con toda la situación, más los exámenes, más un exceso de tareas, etc. Entonces preferí dejarles un tiempo de descanso. Sin embargo, esta semana ya vamos a entrarle duro y vamos a mandar todos los videitos que se pueda para en la medida de lo posible terminar de una vez con el contenido del curso y que ustedes se puedan quedar con los otros cursos dándoles el tiempo que merecen. En ese sentido, yo les quiero decir que aunque ya está la zona completa, lo que sí habrán son puntos extras. ¿Y cómo se pueden ganar los puntos extras? Los puntos extras se los van a poder ganar únicamente mandándome al WhatsApp un sticker del video que ustedes hayan hecho y que ese sticker realmente sea muy gracioso y preferiblemente que incluya algún tema idealmente tratado de doble manera acerca del derecho internacional público. Si es muy divertido, aunque no trate el tema del derecho internacional público, podría ganarse el punto extra. Como siempre pueden mandar todas las dudas y preguntas que tengan al WhatsApp, pero esas no valen puntos extra. Comencemos con el tema. El tema que tenemos que ver ahora son los límites fronterizos entre Guatemala y los otros países que tienen límites o fronteras. ¿Por qué límites o frontera? Porque ya vimos que no es lo mismo un límite que una frontera. Y en ese caso, el país con el que fue más fácil establecer una frontera o delimitar la frontera fue con El Salvador. Con El Salvador se nombró un experto de cada país más un tercero neutral y se hizo un análisis aéreo del territorio, de la línea divisoria entre los dos países y se establecieron accidentes geográficos para delimitar el borde, además de que se tomó en cuenta la costumbre, lo que se acostumbraba. Y es así como estos dos expertos de cada nación, más el tercero neutral, proponen una línea que tome en cuenta los accidentes geográficos y la costumbre entre ambos países. Rápidamente ambos países lo aceptan y Guatemala establece rápidamente fronteras con El Salvador. Posteriormente está el tema de Honduras. En el caso de Honduras sí hubo una disputa porque los dos países reclamaban parte del territorio que ahora tiene el otro estado. ¿Y cómo era esto? Guatemala decía que a pesar de que en la cédula real Honduras tenía territorio otorgado hasta cierto punto, en realidad había sido la Capitanía de Guatemala quien había tenido en efecto el poderío del territorio hasta Copán y que en ese sentido solicitaba que se aplicara la doctrina del uti possidetis, pero desde el punto de vista del hecho, ¿ya? O sea, de facto. Mientras tanto, Honduras también pedía que se aplicara la doctrina del uti possidetis, pero Honduras pedía que se aplicara desde el punto de vista juris o legal. En ese sentido decía que de acuerdo a la cédula real, a ellos les correspondía todo el territorio, incluyendo Izabal, y que era Honduras por la parte sur de Belice, quien de hecho hacía frontera con Belice. En ese sentido, los dos presentan sus posiciones a este tribunal que se formó y el tribunal, aunque decide tener una decisión lo más equitativa posible, le deja a ambos países la sensación de que dictaminó en su contra. Fue tan equitativa que los dos países se sintieron perdedores. ¿Por qué perdedores? Porque Guatemala perdió Copán y Honduras perdió Izabal. Los dos sentían que habían perdido una parte del territorio, pero el tribunal fundamenta su decisión en principios de la equidad y la justicia. Como ambos países, mediante un convenio, se habían obligado a aceptar
el dictamen de este tribunal, ambos países lo aceptan y es así como establecen su frontera. Luego está el tema de México. Con México se vuelve un poco más complicado. Resulta que México se independiza más o menos un siglo antes que Centroamérica. Desde que México se independiza, pues trata de solucionar todos los problemas internos que tiene. Pero cuando logra cierta estabilidad, lo que México pretende es sonsacar un poco a las provincias centroamericanas para que dejen de ser colonias de la corona española, se independicen. ¿Por qué quiere México la independencia de estos territorios? Primero, porque tener una frontera con España era algo que podía significar cierto riesgo con un país muy poderoso. Pero además, porque México tenía la idea de financiar un poco esta independencia para que después las provincias centroamericanas se adhirieran a México, pasaran a formar parte de la Federación Mexicana. Resulta que hay muchas charlas para el tema y antes de que Centroamérica se declara independiente, Chiapas, o Soconusco como se le conoce, decide separarse de Guatemala y ellos declaran su adhesión a México. Eso es antes de la independencia de las provincias centroamericanas. Posteriormente se independizan las provincias centroamericanas, ellos se independizan y deciden que van a mantener el status quo, que van a mantener todas las instituciones de gobierno, administrativas, de justicia, etc. Y que van a mantener los mismos funcionarios en todas esas entidades, que la diferencia va a radicar en que todos estos altos funcionarios ya no van a rendir cuentas a la corona española, sino que habrá un funcionario que haga las veces del presidente acá y que tome las decisiones desde acá. Lo mismo pasará para las decisiones de tipo legal. Va a haber un congreso acá que dictamine todos esos asuntos. En ese sentido, en lo que las provincias centroamericanas logran cierta estabilidad y continúan en negociaciones con México, pasa un lapso de tiempo, como un año creo yo más o menos que pasa. Después de ese año, las provincias centroamericanas deciden, de hecho, anexarse a México. México recibe a las provincias centroamericanas, se anexan. Pero al ya estar anexadas a México, las provincias centroamericanas tienen la percepción de que México no les cumple con todas las cosas que ellos habían deseado, todas las cosas ellos querían tener poder, importancia, etc. Pero en México es una federación de demasiados estados y ellos territorialmente y en porcentaje de población significaban muy poco como para todas las cosas que ellos anhelaban en cuanto a poder. En ese sentido, ellos deciden que esta anexión no es lo que más les conviene y que en ese sentido lo mejor que pueden hacer es volver a separarse de México. Así es como se vuelven a separar de México. Cuando se da esta separación, Guatemala espera que Chiapas, o lo que se conoce como Soconusco, se regrese con él. Pero Chiapas le dice a Guatemala, no, lo lamento, pero yo no quiero regresarme con usted porque yo me separé de usted antes y me había quedado aquí con México y yo aquí estoy lo más de bien. Y hay un poco de disputa entre México y Guatemala, se tratan de hacer varios convenios, varios tratados en los que no se llega a ningún acuerdo concreto hasta que está de presidente Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios tiene un sueño de unión centroamericana. Él decide que va a luchar por ese sueño y que va a dirigir hacia ese sueño todos los recursos que tenga en la mano. Es así como él siente un desgaste y un peso en contra para el sueño que él tiene, mantener una disputa con México acerca de esos territorios. Y firma Justo Rufino Barrios un convenio que resuelve de una vez que Guatemala renuncia a cualquier tipo de gobierno, poderío, etcétera, sobre ese territorio a cambio de unas compensaciones que México le dará. Realmente Justo Rufino Barrios lo hace desde el punto de vista, esto no me importa nada, lo que yo quiero es la unión centroamericana. A la luz del tiempo se puede ver que se equivocó porque nunca se dio la unión centroamericana, pero pues, ¿qué se le hace?
Eso fue lo que él decidió y era el presidente y nada, tenía la potestad de hacerlo y lo hizo. Así se establece el límite con México. La frontera con Belice todavía, hasta el tiempo de hoy, se encuentra en disputa. Todavía no toda la frontera está definida. ¿Cómo es ese problema y cómo se va dando? Bueno, Guatemala, desde el principio de que se fundó la Capitanía General de Guatemala, o Cuactemalán, deja esos territorios casi en el abandono. Los deja solos, sin mayores organización, institución, gobierno, etc. Realmente son lugares que estaban prácticamente abandonados porque los consideraba básicamente selva y difícil de entrar. De hecho, Petén pasó por un proceso bastante parecido hasta que finalmente ha llegado la institucionalidad hasta allá. Bueno, en ese sentido, ¿qué ocurre? Que al estar Belice un poco abandonado, Gran Bretaña y España se disputaban muchas cosas de las riquezas que España estaba sacando de acá. Entonces viene Gran Bretaña y para poder luchar con España acerca de esas riquezas, da unos títulos a unos marineros y los nombra corsarios de la corona británica. En este sentido, estos corsarios abordaban en nombre de la bandera británica y el reino británico a los barcos españoles, les hacían la guerra, les robaban las cosas que llevaban y le tenían que tributar la mayoría a Inglaterra. Estos corsarios con el tiempo, aunque sí quieren algunos de los beneficios que les da la corona británica, pues otras cosas les molestan, les fastidia que la corona británica se quede con la mayoría y así. Y entonces, en lugar de seguir siendo corsarios de Gran Bretaña, ellos deciden declararse piratas. Sin embargo, al declararse piratas, Gran Bretaña decide que aún quiere protegerlos y tenerlos bajo su dominio o cierto dominio, porque ellos, a cambio de las cosas que Gran Bretaña consiga para ellos, pues le tienen que reconocer algo a este reinado. Entonces, Gran Bretaña empieza a establecer algunos acuerdos con distintos países, y uno de esos acuerdos que establece con el Reino de España también es la extracción de algunos recursos naturales en algunos lugares. En ese sentido, España, en usufructo mediante cédula real, le da a Gran Bretaña el derecho a extraer el árbol de tinte, caoba y los árboles que encuentre, básicamente extraer maderas de Belice. Sin embargo, el terreno que le asigna a Belice para esa extracción no es el tamaño de todo lo que conocemos hoy como Belice, sino más o menos sería como un poquito menos de la mitad de lo que es Belice. Es la parte superior que colinda con México, ahí, digamos, poco menos de la mitad, como 40% del territorio. Eso es lo que mediante cédula real se le otorga para la extracción de maderas. Los corsarios empiezan haciendo esta extracción, luego la siguen haciendo los piratas, pero ya como piratas ellos asientan pueblos o aldeas, empiezan asentando aldeas que crecen a pueblos en distintos lugares de lo que se conoce como la Nueva España. Bahamas, todos esos territorios que hablan inglés iniciaron de esta manera. Es así como en Belice se establece una colonia de estos piratas que extraían las maderas y las mandaban a Inglaterra. Cuando se separa México de España y se vuelve un país independiente, México manda a preguntar a España a quién le pertenece Belice. España le responde que le pertenece a la Capitanía General de Guatemala, así que queda establecido que el territorio es de Guatemala. Después, más adelante, cuando Guatemala declara su independencia, declara la independencia de todo el territorio. Sin embargo, nunca llega hasta allá a tratar de echar a los piratas. Los únicos que en algún momento realizaron una intervención militar tratando de echar a los piratas, de hecho fue un gobernador de México. Entonces, de los territorios que colindan con Belice, entró con un conjunto de militares a tratar de echarlos, pero perdió y tuvo que salir. En ese sentido,
Guatemala nunca le puso una oposición militar a ese establecimiento. Guatemala, en lugar de oponerse, lo que pasa a ser, como en ese momento no puede concentrarse en otros conflictos, ya vimos que justo Rufino Barrios quería concentrarse en la Unión Centroamericana, entonces lo que pasan a hacer es a continuar la cesión, pero solo del usufructo, únicamente del usufructo y únicamente del usufructo de la parte de arriba, no de lo que conocemos hoy completo como Belice, sino solo más o menos del 40 y pico % de lo que hoy es Belice. En ese sentido se firman distintos convenios porque el Commonwealth o la Gran Bretaña quiere establecer poderío y trata de firmar un convenio que diga esto, que diga aquello o que diga el otro porque quiere obtener el derecho al territorio. Quiere legitimar el territorio, porque no es legítima su posesión, nada más tiene el usufructo, no la posesión del territorio. Ni Guatemala ni España le dieron nunca la posesión, únicamente el usufructo. En ese sentido firman distintos convenios con Guatemala, primero con España y después con Guatemala, detallando distintas cosas. A Guatemala incluso le promete dinero a cambio y después rompe él mismo sus convenios, no cumple, y una serie de tratados. Tantos tratados hubieron con Inglaterra que incluso en el siglo XX se inició una negociación Guatemala-Inglaterra al respecto de Belice. Inglaterra estaba proponiendo algunas formas de solucionar los límites fronterizos. Sin embargo, es Belice el que se opone a eso, la población beliceña, diciendo que ellos están en un proceso de independencia de Inglaterra y que tienen derecho a la autodeterminación como pueblo y que en ese sentido declaran ilegal el que Gran Bretaña realice acuerdos en nombre de ellos. Gran Bretaña, Guatemala paran todas esas negociaciones que de hecho se estaban realizando en Naciones Unidas. Belice en Naciones Unidas hace este reclamo y esas negociaciones cesan. Procede Belice en 1981 a declarar su total independencia y esta independencia de Belice es reconocida por Guatemala. Guatemala manifiesta que reconoce la independencia del pueblo beliceño, sin embargo, establece que hay un diferendo territorial, insular y marítimo. ¿Qué quiere decir? Que Guatemala dice que hay una diferencia en tierra, en islas y en mar, no únicamente en territorio. Belice al principio se hace un poco el tonto, como haciéndose el pendejo de decir, ay no, pero si Guatemala ya nos reconoció, quiere decir que reconoce hasta el pedazo donde nosotros estamos y no sé qué. Una posición que Inglaterra ya había tomado antes en varias ocasiones. Sin embargo, Guatemala hace una gestión ante Naciones Unidas diciendo, vean, yo jamás he dicho que no reconozco a Belice como Estado. Es más, ya mandé embajador y todo. Lo que yo estoy diciendo es que a pesar de que mandé un embajador, hago esta declaración únicamente para que no quede duda que existe una disputa territorial, insular y marítima que no está resuelta. En ese sentido, Naciones Unidas le hace el hincapié a Belice en que en efecto Guatemala lo ha reconocido, no solo ha mandado un embajador, sino hizo una declaración posterior, pero que además en esa declaración establece con claridad que hay un diferendo territorial. Belice se siente un poco presionado y responde en una carta diciendo que por primera vez Belice como Estado diciendo que reconoce que hay un diferendo territorial entre Guatemala y Belice y que debe resolverse de la mejor manera posible. Esto deja el campo abierto a iniciar las negociaciones. Se hacen una serie de negociaciones de distintas maneras, se proponen una serie de soluciones y nunca aceptan las partes. La última de estas negociaciones que se realizó por medio de la OEA, la Organización de Estados Americanos. La OEA, Organización de Estados Americanos, hace una consulta
propone varias soluciones y hace un hincapié muy particular en que es importante que ambos estados acepten estas soluciones y no se vayan a una corte internacional. Sin embargo, los dos países dicen que no están de acuerdo con esas soluciones que propone la OEA. La OEA debe venir otra vez, realizar su informe, el secretario general recibe esos informes y como ve la cero anuencia de ambos países a la solución del conflicto mediante la conciliación, es el secretario general el que establece que definitivamente la mejor manera de solucionar el conflicto es someterlo a la Corte Internacional de Justicia. Guatemala acepta y establece que someterlo a la Corte le parece la mejor solución que se puede tener entre ambos países y a Belice le cuesta un poco más dar una respuesta, pero finalmente Belice acepta que está bien someter el conflicto a la Corte Internacional de Justicia si y solo si el pueblo beliceño está de acuerdo. Guatemala amplía su resolución y establece lo mismo, que se debe ir esta decisión primero al Congreso de la República, después al Tribunal Supremo Electoral, quien debe llamar a una convocatoria a todo el pueblo para una consulta de si están de acuerdo con que este conflicto lo resuelva la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia establece entonces, llegan con este convenio que ambas partes firman acerca de que aceptan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y se establece entre la OEA, ambos países y la Corte un procedimiento. El procedimiento establece que cada uno internamente llamará a la consulta popular, cosa que ya vivimos. Posterior a la consulta popular, el resultado que el Tribunal Supremo Electoral de cada país reciba lo enviará al Congreso de la República. Según lo decidido por el pueblo, el Congreso de la República emitirá una ley, un decreto, en el que ratifica el convenio firmado por las partes y con esa ratificación le da la total jurisdicción al convenio firmado entre los dos países para que la Corte Internacional de Justicia resuelva el diferendo territorial, insular y marítimo que existe entre ambos países. En este momento la consulta popular ya se llevó a cabo en ambos países. La ratificación es lo que hace falta, porque Belice aduce, condición que no se puso desde el inicio, que al no haber participado al menos el 60% de la población de Guatemala en la consulta popular, pues no tiene realmente un respaldo popular. Sin embargo, a Belice, con el tiempo, mediante las fórmulas diplomáticas, no le va a quedar más remedio que solucionar de alguna manera el diferendo territorial. ¿Por qué Belice se niega tanto a asistir a esta corte? Porque esta corte va a usar el uti possidetis. Y al usar el uti possidetis, sin duda le va a tener que entregar a Guatemala algo. No estoy diciendo que le va a devolver todo el territorio, que es más como el 60% o casi del territorio beliceño. Eso no va a pasar, porque los beliceños tienen derecho a la autodeterminación como pueblo. Sin embargo, sí le va a ceder un territorio, le va a ceder islas y le va a ceder salir al mar. Y eso es lo que los beliceños tratan de evitar. Así es como se solucionaron los límites o fronteras con distintos países y el único que sigue en disputa es el de Belice. Gracias por su atención, chicos.